Buenas noches. Bueno, vamos a hablar de La Piedra Lunar, novela del siglo XIX de William Wilkie Collins, que es otro eslabón, la novela, del gótico y del decadentismo literario europeo. Y además es antecedente de la famosa obra de Conan Doyle, Sherlock Holmes. Bien, Wilkie Collins es un escritor inglés, nació en Londres en enero de 1824 y falleció en la misma ciudad en 1889. Fue novelista, dramaturgo y autor de relatos cortos. Es considerado uno de los creadores del género de la novela policial, mejor, a través de una narrativa caracterizada por la atmósfera de misterio y fantasía y el suspenso melodramático. Hijo del conocido pintor y paisajista académico William Collins, se crió básicamente en su niñez en Italia y finalmente ingresó en el Lincoln's Inn para estudiar Derecho, pero aunque nunca ejerció como abogado, porque inmediatamente se volcó a la carrera literaria. Esta carrera literaria en realidad se debe en gran medida a un encuentro fortuito. En 1851, presentados por un amigo en común, conoció a Charles Dickens. Se hicieron íntimos amigos y se apoyaron mutuamente en su trabajo, convirtiéndose con Dickens muchas veces en editores de las obras de los otros, del otro. Collins padecía una artritis muy aguda que le producía muchos dolores y como consecuencia de eso consumía opio en forma de láudano, una droga muy habitual y un tratamiento el tratamiento del láudano muy habitual en Inglaterra, en la Europa del siglo XIX. Como consecuencia de ello, comenzó a experimentar ilusiones paranoicas, como consecuencia del consumo de opio, y en esas ilusiones paranoicas creía estar continuamente acompañado por un doble al que llamaba Ghost Wilkie. En su célebre novela La Piedra Lunar, de la que vamos a hablar ahora, planteaba de forma destacada el tema de los efectos de la adicción al opio. Mientras escribía dicha novela, su consumo de láudano era tan desmesurado que posteriormente confesó no recordar lo que había escrito en una gran parte de la narración. La Piedra Lunar, publicada en 1868, fue la última de las novelas del ciclo más exitoso del autor y tuvo una acogida inicial bastante fría. Su propio amigo Charles Dickens no la consideraba una gran obra al principio. Sin embargo, el éxito comercial en el mercado victoriano fue tan importante que superó inclusive a su primera obra, que había tenido mucho éxito, que se llamaba La Dama Blanca. La Piedra Lunar y su antecesora, la Dama Blanca, comparten una estructura narrativa poco común, similar a la de una novela epistolar en la que cada parte del libro tiene narradores diferentes, cada uno con una voz narrativa diferenciada. Y en su época la crítica denominó a este género, a esta novela, sensation novels, novelas de sensación. Muy bien. ¿Por qué hay que leer La Piedra Lunar? La Piedra Lunar hay que leerla por lo siguiente, creo yo por lo menos. Por un lado, es un texto que, como decíamos, indicábamos recién en esta pequeña introducción de la bio del autor, es una novela de sensación. Me interesa enfocarme un poquito en ese término, porque con ese término, o en este término mejor dicho, se engloban varios aspectos que quisiera tratar acá y de los que hablé al comienzo cuando presenté el texto. En principio, esta novela de la sensación tiene que ver con el clima que tiene esta historia. Estas son las ediciones, es una edición de 2 volúmenes, muy lindas, que conseguí en mis recientes vacaciones en Mar Azul, en una librería que se llama Alfonsina, que es una librería que funciona ahí en la costa, por lo menos seguro en el Mar Azul y también en Villa Gesell, y que conozco ya hace muchos años.
Bueno, ahí conseguí este lote, es una edición de Salvat, económica en su precio y hermosa en su edición. Me fascinan este tipo de ediciones ilustradas. Y bueno, volviendo a lo que mencionaba recién, novela de sensación. Bien, esta novela de sensación básicamente está vinculada con esta idea del thriller, del suspenso, del misterio, pero como antecedente directo y por la atmósfera que tiene la historia, podríamos hablar de la relación o del vínculo que tiene con el decadentismo. ¿Qué es el decadentismo? Bueno, el decadentismo es una corriente estética que surgió a finales del siglo XIX, en la segunda mitad más o menos, en realidad, no a finales, sino en la segunda mitad, eh, y cuyos exponentes son varios escritores franceses sobre todo. En el caso de Inglaterra, quizás el más conocido de todos sea Oscar Wilde, el irlandés Oscar Wilde. En general, estos relatos plantean una atmósfera muy particular, que es un mundo cargado de melancolía, cuyo eje central está puesto en la figura de un maldito, del héroe, que es un maldito. ¿Qué significa que es un maldito? Bueno, justamente es aquel sobre el cual pesa una maldición, pero a diferencia de una maldición que puede ser asumida como una carga, como un agobio, como un peso, que en gran medida lo es, ese agobio y ese peso también es asumido como una suerte de virtud, algo que es visto positivamente. Eso convierte a ese héroe en un héroe maldito. Muchos personajes de las novelas postrománticas, decadentistas, o no decadentistas necesariamente, tienen esta figura como eje central. Piel de Zapa, por ejemplo, de Balzac, por nombrar un caso. Eh, Bien, ¿qué sucede con esta atmósfera heredada iba a decir, del romanticismo, del decadentismo, y por supuesto del romanticismo también, pero del decadentismo en particular? El decadentismo también tuvo muchos vínculos o generó ciertos vínculos con algo que a la Europa del siglo XIX lo fascinaba, que era Oriente. Esas atmósferas recargadas están circunscritas a un aspecto, son atmósferas, el término sería enrarecidas, y el elemento que las enrarece en esta novela y muchas otras, no todas, pero es a veces aludido de manera explícita, a veces no, es el opio. Esto en la novela En la piedra lunar, el opio tiene un funcionamiento muy particular, y produce una serie de cuestiones, más allá de sus efectos en los personajes, está relacionado estrechamente con la trama de la novela. Esta atmósfera opiácea, bueno, se va a trasladar, ¿no? Decíamos, por un lado, el decadentismo, pero esa atmósfera opiácea se va a trasladar también en la literatura inglesa, con la figura de Holmes, de Sherlock Holmes. Otro aspecto que ahora veremos es que esta novela, como decíamos al principio, también es un antecedente del relato policial, sobre todo centralmente de la figura de Holmes a través de un personaje que aparece en esta novela. Holmes no era exactamente opiómano, sí Watson aparentemente. En todo caso, lo que se decía es que Holmes era cocainómano, se inyectaba unas ciertas dosis de cocaína para que lo ayudaban para la resolución de sus casos. En todo caso, el efecto de la sustancia o de las drogas y el clima, aún en los textos de Conan Doyle, remiten un poco a este aspecto enrarecido que aparece en la piedra lunar y que asociamos que yo asocio con el opio. Decadentismo por un lado, y el otro elemento que también aparece claramente en
en el texto como parte de esta atmósfera enrarecida es el gótico. El gótico centralmente tiene que ver con otros elementos, con la sangre, el Drácula de Bram Stoker, en fin. Aunque hay algunos elementos también que podrían relacionar lo que es la novela epistolar, ¿no? Drácula está escrito como si fueran cartas y esta novela está escrita también de la misma forma. Son varios narradores que van contando una serie de puntos de vista en relación a un crimen y a un... No a un crimen, a un robo que se ha producido, no a un crimen. El crimen es el robo en este caso. Bueno, el gótico es la novela de la atmósfera enrarecida del gótico tiene que ver más, insisto, con la sangre, pero tiene que ver también con los lugares y por asimilación, por analogía, podríamos decir que los espacios del gótico comparten afinidad, digamos, con los espacios que aparecen en este texto. Nuevamente las atmósferas cargadas, enrarecidas, misteriosas, la presencia de la melancolía, la presencia del suicidio, de la muerte, como elementos fundantes un poco del género, de lo tenebroso, inclusive de lo morboso, también están presentes en este texto. Bien, ¿cuál es el otro elemento que también me parece interesante para leer esta novela? ¿O por qué uno debería leerla? ¿Por qué la leí yo en todo caso? ¿O con qué me encontré en este texto? Otro aspecto que es muy propio de la época y que está asociado al gótico de alguna forma, y al opio también, es Oriente. No quiero spoilear nada de la novela, pero el título La piedra lunar hace referencia a algo que viene de Oriente. Oriente es la otredad espeluznante de la literatura europea, y particularmente de la literatura colonial inglesa. Y habría que ahí recordar algunos textos que aparecen claramente asociados al gótico, a los relatos extraños, en este sentido, no solo los relatos raros, dos que se me ocurren rápidamente y que tengo acá apuntados son La litera fantástica de Kipling y La puerta de las 100 puertas, donde aparece claramente la mención al opio mencionado como el humo negro. Para quienes les interesan estos vínculos y estas relaciones, hay un texto de Diego Mucio que se llama Las esferas invisibles, que se reúne 3 cuentos largos y el último de ellos se llama La ruta de la mangosta y hace referencia justamente al humo negro, porque también tiene que ver justamente con recoger el guante de este aspecto del decadentismo y del símbolo, de la simbología del opio como manera de encarnar esa atmósfera. Y si quieren también, para pensar en esta relación entre el opio, Oriente, etc., un cuento extraño, extraño, que está en las fuerzas invisibles, creo que sí, de Leopoldo Lugones, que se llama Un extraño fenómeno. Bien, tenemos decadentismo, tenemos esta relación de tradición, de la tradición del decadentismo aplicada o que contagia más bien, porque no es una novela decadentista exactamente, La piedra lunar, pero que tiene algo de esa atmósfera enrarecida, este enrarecimiento que también lo vincula con el gótico y el opio. ¿Qué más tenemos para decir en relación a esta novela que nos ha encantado tanto, que me ha encantado tanto? No hablo en primera persona del plural. Los personajes. Bueno, como decía, la novela está escrita de manera con diferentes puntos de vista y hay varios narradores, ¿no? El primero de ellos es Gabriel Betteredge, que es el mayordomo de la casa donde ocurre el suceso, el conflicto central de la historia. Y que es un personaje adorable por su sentido común, porque responde un poco a la tipología después
la figura del mayordomo inglés, digamos, y que tiene como característica significativa el tener como oráculo para cualquier pregunta que se le plantea a lo largo de la historia y que le plantean otros personajes, cualquier conflicto, él tiene como oráculo de cabecera al Robinson Crusoe de Defoe. Y en varios pasajes él cita ese texto como manera de dilucidar o esclarecer para sí mismo y para otros algunas cuestiones que se van planteando en relación a la trama de la novela. El otro personaje es el sargento Cuff, antecesor de Holmes. Es como el detective de la historia y es un poco el que va a, a- a plantear líneas de acción, digamos, que justamente son las líneas de acción más las que nadie sigue al principio y finalmente, bueno, hay toda una parte donde este personaje, que por supuesto tiene una mentalidad absolutamente lógica, fría, que le fascina, además de resolver casos policiales, el cultivo de las rosas, y tiene todos digamos, las características, iba a decir los clichés porque después se convertirían en clichés, pero en el momento en que este texto aparece seguramente no lo eran, de lo que vamos a encontrar después con la figura de Holmes, ¿no? Esa lógica que funciona casi como al borde del absurdo. Eh, Después hay otro personaje, hay varios más, pero estoy nombrando los más importantes, que es Miss Clark, que es una suerte de santurrona, una protestante que para todo conflicto tiene un panfleto religioso que aportar y es el personaje más paródico, digamos, dentro de la historia. Y finalmente está el verdadero héroe maldito de este texto, que no es Cuff, no son la heroína y el héroe, digamos, de la historia, que es un héroe muy lastimado en un punto, y es interesante también la vuelta de tuerca en relación a lo que plantea como enigma policial, pero este personaje que yo menciono no es el central, pero sin embargo encarna este aspecto de lo que yo mencionaba antes en relación al decadentismo y en relación a la figura del héroe maldito, que es Ezra Jennings, que es un héroe doblemente maldito porque sobre él pesa la carga de una historia eh, algo que tiene que poder purgar, digamos, que tiene que poder, sí, llevar sobre sí, pero tratando de encontrarle algún sentido a lo que le ha pasado y esa es justamente su maldición, como decía antes, pero además la otra es que como consecuencia en parte de esto que ha sufrido, eh, es un opiómano perdido. Nuevamente el opio aparece en el relato de manera central y después va a aparecer nuevamente en relación un poco a dilucidar qué es lo que sucede, cómo se dilucida el conflicto, el cual no menciono, pero bueno, que tiene la novela y que es un conflicto, nuevamente, como decía antes, policial. Bueno, en relación a esto, el último punto que también me parece interesante para este texto, para este, bueno, las razones que yo encontré que me fascinaron para su lectura. Como toda cuestión de lectura, en realidad la fascinación es previa, digamos. Yo quería leer ese texto y después, como me gustó mucho, estoy justificándolo con toda una serie con un andamiaje eh, más analítico, pero que bueno, en todo caso es porque justamente el texto me gustó, así que eh, lo quiero por eso compartir con ustedes. Eh, el otro elemento que a mí me fascinó y que me hizo acordar a otro cuento, también de la misma familia o de una familia ahí, sí, de la misma familia, que es el extraño caso del señor Valdemar, de Edgar Allan Poe, que es la idea de un cuento que funciona
en este caso es una novela, pero que en algún momento en la trama de la novela, en el caso del cuento de Poe, en toda la trama, es una analogía de un experimento, ¿no? En el caso de Valdemar, el Poe lo que cuenta es justamente una experiencia a través de hipnosis, del mesmerismo, a través de la cual ese experimento, pues digo es un experimento porque está contado como tal, digamos, ¿no? Con todos los pasos y con todos los procedimientos supuestamente de forma más aséptica posible, cosa que no quede duda del, del terror que asoma en ese experimento. Y esto es también una cuestión interesante, es como la racionalidad decimonónica se abre al terror, digamos. O sea, hay no por el hecho de poder explicar un fenómeno analíticamente, ese fenómeno deja de ser terrorífico. Es más, se vuelve todavía más terrorífico aún. Eso es un descubrimiento digamos, de las novelas de miedo del gótico en adelante, que ya no será tan gótico, pero que igual seguirá funcionando para asustar dentro de esta lógica que acabo de plantear, no en todos los casos, pero sobre todo en ese periodo de manera muy asidua. Eh, bueno, ¿qué sucede acá en la piedra lunar? Acá tenemos también en la resolución del enigma un procedimiento experimental, un experimento a través de la idea de que en el inconsciente se guardan procesos, o en el sueño se guardan procesos que ante el mismo estímulo pueden salir a la luz. Lo digo muy así en abstracto para no... y ese estímulo tiene que ver en gran medida con el opio en la resolución. O sea que es un experimento que junta varias cosas que parecerían ser irreconciliables, pero que funcionan en la práctica, en el verosímil de la novela, efectivamente como un experimento hecho y derecho. Respecto a esto, quisiera también leerles un fragmentito, y con esto ya concluimos el podcast, que es una descripción del lugar, del gabinete, del laboratorio de Jennings. Jennings es médico, es un médico, insisto con esto, un médico que cura, pero que, bueno, vive a base de opio y que quiere, y sobre el cual pesa esta culpa que quiere expurgar justamente. Y en un momento se nos cuenta cómo es el lugar en el que trabaja Jennings. Dice así: estaba sentado a solas en un pequeño cuarto, Jennings, ¿no? En un pequeño cuarto que comunicaba mediante una puerta de vidrio con una sala de operaciones. Diagramas horrendamente coloreados que hablaban de los estragos causados por terribles enfermedades colgaban en los desolados muros de color de ante. Un armario para libros lleno de volúmenes de medicina deteriorados y ornamentados en su parte superior con un cráneo en lugar del busto habitual. Una gran mesa de pino salpicada profusamente de tinta, sillas de madera como esas que se ven habitualmente en las cocinas y cabañas. Un droguete deshilachado en el centro del cuarto, un sumidero con una pileta y un canal de desagüe empotrado en el muro y que sugería de manera horrible su vinculación con los trabajos quirúrgicos, componían todo el mobiliario del cuarto. Las abejas zumbaban ante las escasas flores de los tiestos colocados en la parte exterior de la ventana. Los pájaros cantaban en el jardín y el débil e intermitente sonido de un piano desafinado de alguna casa de las inmediaciones se abría paso hasta mis oídos.
a la fuerza de vez en cuando. En cualquier otro sitio, todos esos rumores habituales hubieran penetrado como mensajeros alegres del mundo cotidiano de afuera. Allí se introducían como intrusos en una atmósfera de silencio que ninguna otra cosa que no fuera el sufrimiento humano tenía el privilegio de turbar. Dirigí mi vida hacia el estuche de caoba donde se guardaban los instrumentos quirúrgicos y hacia el enorme rollo de hilaza que ocupaba por su cuenta un lugar en los anaqueles, y me estremecí interiormente al pensar en los sonidos familiares y concordantes con la vida ordinaria del cuarto de Ezra Jennings.